El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. También critica el uso de la fuerza por Washington para resolver disputas políticas. Petro, además, cuestiona la efectividad de la Organización de Naciones Unidas frente a conflictos internacionales, incluyendo el genocidio en la Franja de Gaza. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó las agresiones estadounidenses contra Venezuela durante su intervención en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá. El mandatario instó a Washington a devolver al presidente Nicolás Maduro a su país. En su discurso también denunció el uso de la fuerza como medio para resolver las disputas políticas por Estados Unidos y advirtió sobre las graves consecuencias de una intervención militar en Venezuela. No queremos misiles sobre Caracas, no, ni sobre ningún país de América. Haber bombardeado Caracas, la patria del Libertador, no porque sea de Maduro o no, eso es coyuntural, sino en la historia entre Estados Unidos y América Latina, haber bombardeado la patria del Libertador no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes en ninguna parte de nuestro país. El presidente colombiano, en el contexto de las disputas con Ecuador, sugirió la creación de una unidad binacional de inteligencia en la frontera común con su vecino del sur para luchar contra el narcotráfico. Señaló que el asunto debe ir más allá de la cooperación con Ecuador. Y le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos. Pero en relación a toda la civilización latinoamericana, un pacto contra las mafias, no digo contra las sustancias que son inertes, es un pacto por la vida y la libertad. Asimismo, criticó el actual orden internacional y el papel de las Naciones Unidas, al considerar que el organismo atraviesa una decadencia por su incapacidad de detener conflictos como el genocidio israelí en Gaza. Advirtió que hoy en día América Latina también es objetivo de la barbarie ante una posible tercera guerra mundial. ¿Y entonces hacia dónde vamos? Hacia la ruptura del orden internacional que solo nos llevará a la barbarie y la tercera guerra mundial. Y resulta que el huracán se volvió con su ojo caribeño. Y Naciones Unidas se creó precisamente para impedir genocidios. Ya no es solo una paz entre naciones que construyen guerras. Petro pidió libertad, progreso y fomentar mayores posibilidades para el mundo en lugar de la guerra y la muerte. Vamos al análisis con Eduardo Meneses, analista internacional. Él está en Quito, la capital de Ecuador. ¿Cómo estás, Meneses? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí. Somos la potencia de la vida y es sobre eso que debemos fundar, en mi opinión, la libertad, nuestro progreso y nuestras posibilidades enormes de entregarle al mundo otra propuesta diferente que la guerra y la muerte, dice Petro. Y me detengo en estas palabras: posibilidades enormes de entregar al mundo algo que no sea guerra y muerte. Meneses, ¿es una utopía en un mundo que en los últimos días habla de agresiones, invasiones, Donald Trump, Venezuela, Groenlandia, Irán, Cuba, el genocidio de Israel en Gaza? ¿Qué tú opinas? Bueno, yo creo que primero que nada hay que partir de dónde sale este discurso de Petro, ¿no? Nosotros los pueblos del sur, en América Latina, en Asia, en África, tenemos una historia de resistencia frente a los sistemas económicos que están detrás de todas estas guerras y esta muerte, ¿no? Frente a sistemas económicos a los que no les importa la naturaleza, sistemas económicos que no solo que no les importa la injusticia social, sino que son los que generan esta injusticia social, sistemas económicos coloniales que vienen desde hace más de 200 años imponiéndonos conjuntamente con este sistema económico explotador diferentes tipos de seres humanos, unos que importan más que otros. En ese sentido, yo creo que Petro, cuando dice esto, lo dice claramente enraizándose con esa historia de resistencia que tienen nuestros pueblos, pero además reconociendo que tenemos otros tipos de relacionamientos. Tenemos otros tipos de relacionamientos
con la naturaleza, otros relacionamientos entre nosotros en términos de solidaridad social. Nosotros cuando vemos nuestros continentes del sur global o de las periferias y nos preguntamos cómo hace tanta gente para sobrevivir con menos de $1 diario, obviamente materialmente no se puede. Lo que ha hecho que sobrevivamos tantos años es la solidaridad social. Ahora bien, la distinción entre lo que puede ser la posibilidad y una utopía, como que es la pregunta que tú te haces, Sí. yo creo que tiene que ver con la unión de nuestros pueblos. Estamos en un momento de crisis, ya lo decía un gran pensador como era Gramsci, que decía que en estos momentos en que un mundo viejo se tarda en morir y tarda en emerger un mundo nuevo, aparecen estos monstruos, que son estos monstruos que tú nombras, ¿no? Trump, la guerra, la muerte, y es en este momento en el cual tenemos la oportunidad, los pueblos del sur, de hacer que estas otras formas de vivir en conjunto puedan florecer, y ahí la clave es la unidad. Nosotros lo que estamos observando en contra de los pueblos en Cuba, en Venezuela, en Irán, en Groenlandia, es un hecho global, el cual solo podremos realmente crear otra alternativa para los pueblos a través de la unidad. Sin esa unidad internacionalista va a ser muy difícil que eso suceda. Fidel Castro hablaba de que un mundo mejor es posible. Ahora, Petro se fue más lejos. Advirtió ahora que la ruptura del orden internacional podría llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿acaso ya ese orden mundial no está roto? Una nueva guerra mundial dista mucho de lo que estamos viviendo hoy en día en varios escenarios y regiones. ¿Trump y sus aliados contra el mundo, Meneses? Sí, yo creo que en esto también, de nuevo, yo pondría en contexto las palabras de Petro, ¿no? Yo creo que Petro, cuando dice esta idea, cuando hablamos de esta idea de la posible ruptura del orden internacional, creo que todos estamos de acuerdo sobre el hecho de que la ONU, las organizaciones internacionales que velan sobre el derecho internacional, el derecho de los pueblos, el derecho internacional humanitario, han fallado, ¿no? Han fallado, y simplemente cuando nos ponemos a ver su historia, en realidad nunca tuvieron una función abstracta que podía permitir el respeto de estos derechos. En realidad son el resultado de una correlación de fuerzas que tuvo diferentes momentos. La Guerra Fría en su momento, después un mundo unipolar en torno de Estados Unidos, que venimos viviendo desde hace unas 2 décadas de esto, y ahora un mundo emergente que quiero hacerlo respetar. Yo creo que cuando hablamos de esta idea de ruptura del orden internacional, justamente a lo que apelamos es que no se rompa la idea del orden internacional, y que en un momento en que la ONU ya no sirven, que ya no están sirviendo las Cortes Penales Internacionales, en que vemos desde hace más de 2 años un genocidio brutal transmitido en vivo, la idea del orden internacional es la que tiene que volver a emerger como propuesta de este mundo multipolar que quiere ser una alternativa a la muerte y a la guerra de Estados Unidos. En ese sentido, claro que está roto el orden internacional en un sentido concreto, pero lo que tenemos que ahora pensar es qué es lo que puede ofrecer este mundo multipolar, que ya es un hecho. El mundo multipolar, en términos económicos, en términos financieros, en términos productivos, ya está allí, ya está avanzando, ya es un hecho que es muy difícil poder frenarlo. Ahora bien es cuál será el orden internacional que fundará este nuevo mundo multipolar, y en ese sentido yo creo que este horizonte de guerra que tú mencionas es fundamental entenderlo. Evidentemente nosotros estamos en una fase de guerra mundial que empezó, digamos, abiertamente desde la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que en realidad es una guerra que va mucho más allá de Ucrania, es una guerra justamente con Estados Unidos y sus aliados europeos. Tuvo una segunda fase en el genocidio palestino, en el cual se han experimentado todas las nuevas formas de aniquilación, de deshumanización de un pueblo, de guerra mediática, y ahora está ya con el ataque a Venezuela. Hace pocas semanas hemos entrado en una nueva fase. Yo creo que esto aún no ha acabado. Es muy difícil saber cuál va a ser la forma exacta que tenga una guerra totalmente abierta con las nuevas tecnologías, las nuevas armas que existen ahora, pero claramente todavía hay un camino de escalada que no hemos del todo terminado de abrir, como por ejemplo la guerra abierta entre Estados Unidos y China, que es lo que se viene prefigurando en todo este contexto. Eso todavía no ha llegado, está en una fase de guerra económica, guerra diplomática, guerra en términos de innovación tecnológica, pero una guerra abierta militar creo que es algo que está
que está todavía rondando en el horizonte, que no se ha concretado y que lamentablemente podría ser aún peor de lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Eso es algo que está totalmente latente ahí. Gracias, Eduardo Meneses, por el análisis desde Quito, Ecuador, aquí en el Porqué de las Noticias, a propósito de las palabras del presidente colombiano Gustavo Petro hoy en Panamá. Así vamos terminando y lo hacemos, como siempre, con los temas del día. Las Fuerzas Armadas de Irán advierten que cualquier tipo de aventurerismo les costará bastante a sus enemigos. Aseguran que cuentan con plena preparación para responder a una posible agresión. La primera ministra de Japón apoyaría a las fuerzas de Estados Unidos en caso de un conflicto en Taiwán. China lo considera una grave amenaza para la paz y la estabilidad regionales. El presidente de Colombia llama a la paz y alerta de una tercera guerra mundial. Gustavo Petro también cuestiona la efectividad de Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.